Escuchar palabra de Dios. Yo he estado pidiéndole a Dios como siempre, hermanos, y que Dios siga obrando en nuestras vidas, pero así como hay recetas que conocemos, amén, que nos han dado, hay todo tipo de remedios, recetas por todas partes, caseras, profesionales, para diferentes cosas, amén, enfermedades, achaques, dolores, comidas, platillos favoritos de abuela, recetas de todos tipos, de chefs, recetas gourmet, para todo tipo de cantidad de cosas existen recetas. Para que quede deliciosa una comida tenemos que ir a la receta de abuela, de mamá. Y hermanos, la receta de alguien más no siempre queda igual, aunque sigamos aún los pasos, pero hay más probabilidades que quede casi igual una comida, cualquier un té, lo que sea, si nosotros seguimos los pasos que nos dijeron, paso por paso. Pero si nosotros inventamos, como decimos los cubanos, si inventas, no va a llegar a ningún lugar esa receta. Y para que todo salga bien, tenemos que hacer. Hace unas semanas se me ocurrió ver, mi hermana es emprendedora, la menor, y tiene un negocio de hacer postres y todo eso. Entonces yo no le pedí tanto la receta, pero me di cuenta más o menos cómo hacía ella una. Y a larga distancia pues es difícil, ella está en México. Y ella hace esos postres y yo los veo delicias, me saboreo, y con fruta y todo. No, aquí no los encuentras. Si los encuentras aquí, no son los mismos. No hay como las de casa. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están conmigo? Y bueno, yo me puse a hacer una gelatina. Ustedes la probaron. Algunos que están aquí la probaron hace ya semanas. Tuvimos un devocional, una casa de oración, antes de que llegara el último huracán en mi casa. ¿Se recuerdan? Mi esposa no estaba aquí, mis hijas no estaban aquí, y aproveché yo para hacer, no se cree. Pero hicimos una reunión. Ustedes se la perdieron. No, pastor, yo no la probé. Bueno, se la perdieron porque no fueron. Todos estaban invitados a mi casa. Y esa receta que yo hice, traté de seguirla al punto, y cuando la destapé y los hermanos la vieron, de primero cuando estaba en el molde se veía deliciosa. ¿Verdad, hermana? Se veían deliciosas, ¿verdad, hermano José? Se veía deliciosa, el hermano José también allá. Se veía deliciosa. Ay, pero cuando la saqué y la traté de sacar del molde, una catástrofe. Se veía más bien que probaba, bueno, más bien se veía bien, para no decir que se veía mal o probaba mal, pero sí probaba bien, era bien deliciosa. Digan amén, hermano, si no vuelvo a hacer. Esa gelatina me quedó, era la primera vez. Entonces ustedes se imaginarán cómo quedó esa gelatina de mosaico. No, ustedes están diciendo, no puede ser ni una gelatina. No, era una gelatina de mosaico, con crema, con queso, crema, chantilly, todo tipo de ese crema, hermanos, delicioso. Y bueno, los hermanos se la comieron, los que fueron, qué bendición. Y también hice un cake, un pastel. Y me gusta hacer cosas, hermano. Yo cocino también de vez en cuando. Tengo que tener el tiempo para cocinar. Hice ese cake, hice esa torta, ese pastel, y tampoco me quedó, pero se probaba mejor que como se veía. Tengo que hacerlo otra vez. Bueno, Dios, hermanos, tiene una receta. Dios tiene una receta. El tema de esta tarde, de esta mañana, ya tarde, Dios tiene una receta especial para cada uno de nosotros. Y lo importante de la receta de Dios es que la receta de Dios 100%, es 100%, funciona. Esta receta funciona si nosotros la seguimos. ¿Cuántos de ustedes también han hecho, y en estos tiempos de pandemia hay test que han salido, que usan que limón, que la aspirina, que agua caliente, que agua hirviendo, y te la tomas a lo más caliente que pueda, que aguante tu garganta, y eso te va a ayudar con el virus, para que el virus no llegue y no se pueda entrar más adentro? ¿Cuántos han hecho esa receta? Sean honestos. ¿Cuántos han hecho esa receta? No les va a hacer mal, pero no sabemos si funciona o no. No que sea escéptico, pero no sabemos. Pero ¿sabe qué es lo que sí funciona, hermanos? Es la receta de Dios. Y en esta mañana la vamos a ver. En estos tiempos que vivimos de desesperanza,
donde no hay esperanza. La gente tiene esperanza en otras cosas, la gente tiene confianza en otras cosas, y no es como Dios quiere que dependamos. Hermanos, Dios no quiere que dependamos, más bien quiero reenfatizar esto, en recetas, en cosas de aquí y de allá. Él quiere que dependamos en su palabra, en Él, confianza en Él. Hay cantidad de gente que en esta pandemia han perdido trabajo, perdieron empleo, perdieron dinero, perdieron casa, perdieron cantidad de cosas, seres queridos y tantas cosas en esos acontecimientos que estamos viviendo actuales en nuestras vidas, alrededor de en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros países, y para terminar rápido, en todo el mundo entero. Y nos damos cuenta de lo que Dios nos dice, nos advierte en su palabra, de las señales de los últimos tiempos que están aconteciendo más rápido de lo que pensamos. Y en esta mañana quiero hablarte de la receta que Dios tiene para nosotros. Una de ellas, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 15, Romanos 15. Fue una introducción un poco larga. Romanos 15, 4. Romanos 15. Capítulo 15, nos ponemos de pie. Versículo 4, 5. ¿Estamos en este? Muy bien. Dice así, voy a dar lectura al 4, ustedes dan lectura al 5, respetando las comas, la gramática, todo para que todos estemos al mismo tiempo y leamos unánimes. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos en el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No hay otro lugar más claro en la Biblia que estos versículos acerca de lo que Dios nos dice, la receta que Dios nos da para que nosotros tengamos esperanza en estos tiempos de desesperanza. Y aquí la palabra de Dios se cumple, hermanos, todo se cumple, amén. Y Dios a través de su Espíritu Santo le inspiró a Pablo y le inspiró a todos los demás hombres de Dios para escribir esta palabra. Por eso dice, por las cosas que se escribieron antes. ¿Cuánto? ¿De qué antes? En el Antiguo Testamento hablando. Se va hasta el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza, para decirnos a nosotros los creyentes, a los romanos, aquí que está en el libro de Romanos, Pablo predicando a los romanos, a los judíos, a los religiosos, a los gentiles. Dios usó a Pablo para no solamente llevar el evangelio a Roma, a los judíos, pero lo usó para llevarlo a todos los gentiles. Todos los gentiles son todas las naciones. Y aquí dice la palabra bien claro que para un propósito se nos dio. Y quiero ver en la receta de Dios, el propósito de Dios, hermanos. El primer propósito, grábalo si estás tomando notas, graba este propósito. Primer propósito que Dios nos da es la palabra de Dios, es la receta de Dios. La palabra de Dios, Dios nos la da para tener esperanza en estos tiempos de desesperanza. Para eso Dios nos la ha dado. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, mi Dios, porque es inspirada por tu Espíritu Santo divinamente. Limpia mis labios porque no soy digno de proclamar tu santa palabra. No somos dignos de estar en tu presencia, pero te ruego a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro mediador, y tu Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestros corazones, me usen con poder, con denuedo, para predicar el Evangelio en esta mañana, para predicar tu santa palabra como tú quieres. Quita toda distracción de nuestra mente, toda preocupación, quita todo lo que el enemigo quiera estorbarnos para que no nos llevemos y aprovechemos tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Queremos crecer en esta mañana,
Queremos ser bendecidos en esta mañana por tu palabra y queremos que aumente nuestra fe a través de esta palabra en esta mañana, hoy en tiempos de esta gran necesidad que estamos viviendo. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Y no solamente aquí, hermanos, sino que la palabra de Dios es algo, el regalo de Dios para la humanidad. La palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura, contando desde el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios. ¿Sabes lo que es eso, hermanos? Inspirado por Dios. Aunque hombres escribieron, pero Dios los inspiró a ellos a través del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que eso es? Inspirado, que Dios les habló a la gente para que escribiera. Y no era cualquier gente, eran hombres que habían escuchado la voz de Dios, que se habían buscado a Dios, que habían recibido el llamado. No cualquiera, eran hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir. Y dice allí de Dios, es inspirada por Dios, la palabra de Dios es sin error. Traducciones sí son, hay veces que han traducido de un idioma a otro y no han traducido correctamente y puede haber errores gramáticos, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios. No hay error en la palabra de Dios. Pues si vamos al original, y no ese es el tema en este día, pero quiero que tú y yo entendamos que la palabra de Dios toda ha sido inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Continúa allí, hermanos, si lo puede proyectar una vez más. Y útil para enseñar. Quiero pararme en este primer punto. La receta de Dios, hermanos, que Dios nos da está aquí para nuestras vidas. Y dice, y es útil para enseñar. Debajo del número grande, que el propósito de Dios que nos dio su palabra, puedes poner A o B, un inciso, y puedes poner: la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña, hermanos? A vivir en estos tiempos de necesidad. Amén. A vivir sabiamente. Amén. A acercarnos a ella. La palabra de Dios nos enseña. Ve lo que dice más adelante en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a estar de 2 de Timoteo 3:15, 3:16, en esos dos por ahora. Dice, y que desde la niñez, en el 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque alguien más les enseñó. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo es en Cristo Jesús, hermano. La palabra de Dios nos enseña nuestra necesidad de ser, la necesidad, la condición que tenemos de que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo. ¿Y cómo hemos nosotros recibido la salvación? ¿Cómo? A través de Cristo, sí, pero a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Por eso dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No cualquier cuento, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Nos da sabiduría para saber más de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, hermano. Sabía que la escritura, y si tú puedes ir o estás tomando nota, también puedes ir a 1 de Pedro 1:21. Le estoy dando tantas y varios versículos para que puedan ver ustedes que es la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Porque nunca la profecía, 1 de Pedro 1:21. ¿Sí está bien, correcto? Ok, lo podemos cambiar, pero dice así lo que está en 1 de Pedro. Ustedes están ahí en 1 de Pedro. Muy bien, dice así, hermanos. ¿Y qué dice? Que le resucitó, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios.
Hay, hermanos, esperanza. La esperanza que Dios nos da es a través de la palabra de Dios, ¿sabía, hermano? Me estoy adelantando un poco, pero Dios nos da esa esperanza a través de las Escrituras. ¿Cómo sabemos, hermanos, en estos tiempos que tenemos tanta necesidad, tanta enfermedad alrededor nuestro, en nuestro propio cuerpo? Podemos ver que hay esperanza y la palabra de Dios nos da esa esperanza. Amén. ¿Cuántos de ustedes han comprado un aparato electrodoméstico o electrónico y lo han llevado a casa y viene con ¿qué viene con ese aparato? ¿Qué viene? Con un manual. Ese manual te da las instrucciones, nos da las instrucciones, nos muestra paso a paso. Hay veces que nosotros los hombres somos duros de cabeza y decimos, no necesito las instrucciones, yo ya sé cómo arreglar y cómo poner esto como es. Y muchas veces no lo sabemos, nos sobran partes, nos quedan partes, porque no queremos ir y leer las instrucciones. No se toma mucho tiempo, perdemos más tiempo en no leerlas y desperdiciamos cosas, echamos a perder cosas. ¿Sabía, hermano, que tú no le vas a sacar provecho a tu aparato electrónico, especialmente en estos tiempos, si no lo sabes usar? Hay gente que no lo sabe usar y no le están sacando todo el provecho, toda la función, porque tiene función. ¿Quién crees que va a conocer más de ese producto, de ese artículo? ¿El que lo creó o nosotros? ¿Quién? El que lo creó. ¿Quién sabe más de nosotros? ¿Nosotros mismos o nuestro Creador? Nuestro Creador, porque Él nos creó. Porque Él nos creó. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestra necesidad en todo momento. Él conoce, Él sabe que tenemos necesidad. Nos creó seres humanos necesitados para que estemos necesitados de Él todo el tiempo, todos los días. Y Él sabe, y es por eso que nos dio nuestro manual. La gente muchas veces repite y dice, los niños no vienen con manual. Mentira, sí vienen con manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y si se aparta, pues allá se apartó por diferentes causas ahí en estos tiempos. Pero Dios lo va a traer. De una u otra forma lo trae. Pero nuestra parte es instruirlo ¿con qué? Con la palabra de Dios, el manual, la receta que Dios nos ha dejado para nosotros, para vivir mejor, para funcionar mejor. Cada botón, cada tecla de un aparato sacará el mejor funcionamiento. Y cada versículo, cada texto, cada pasaje, cada capítulo será mejor si nosotros estamos instruidos y nos dejamos instruir por la palabra de Dios, por nuestro Dios, por nuestro Creador. Amén. Muchas veces nosotros creemos y pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Así lo hacemos por nuestras acciones que tenemos. No nos dejamos enseñar, no nos exponemos a la palabra de Dios en estos tiempos, no nos exponemos a leerla, a ser instruidos por ella, y por eso estamos como estamos. Por eso estamos en la condición que estamos, desanimados. Estamos paniqueados, si se puede decir así en este tiempo, en pánico, no es una palabra, pero en pánico, en temor, porque no nos dejamos que nuestro Dios, que nos dio su manual, seamos instruidos, edificados con ella. Yo la necesito hoy más que nunca, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos más en estos tiempos? Estar expuestos a la palabra de Dios, escucharla, y no solamente escucharla, ponerla en práctica, hacerla, amén, y ser parte de nosotros. Yo no sé de ti, pero yo me siento incompleto cuando yo no voy y llevo mi Biblia conmigo. Puede ser a cualquier lugar, yo la llevo conmigo, a todo lugar, la llevo conmigo. Yo no puedo salir de casa sin llevar la palabra de Dios. Bueno, porque usted es el pastor. No, antes. Yo viajo, pero hay gente que hace viajes y lo que menos llevan es la palabra de Dios en sus maletas. Llevan spray, no se diga las mujeres llevan sprays, rolos y cantidad de cosas, y su maquillaje y todo. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde está? Por eso fracasamos. Por eso estamos como estamos. Porque no llevamos la palabra de Dios. Dios siempre usa su palabra con propósito. Ve conmigo o escucha Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11.
Encuentren un fuerte amén. Todavía me faltan amenes. Amén, ahí está. Amén. 55, 10 y 11. Estamos ahí, la voy a dar lectura. Ahí dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra de Dios, hermanos, la que hace, la que germina en nuestro corazón la fe que necesitamos más que nunca, la que nos da esperanza en tiempos de desesperanza, es la palabra de Dios. Y hace una ilustración perfecta que es bien clara y dice: así como desciende la lluvia y la tierra y la usa para germinar todo lo que vemos, la planta y todo eso, así es la palabra de Dios. Cuando la escuchamos y ella se encarga, tiene vida, de darnos vida al que no tiene vida, y nos da aliento al que no tiene aliento, al moribundo, al que está en pecados, le limpia sus pecados, le perdona sus pecados. Y es la palabra de Dios la que hace todo esto. Nos da vida en la circunstancia que estemos pasando, en las cosas que no esperábamos que vinieran. Nos da vida. Hace más de un año ya que no esperábamos que viniera esta pandemia y afectar a todo mundo, la salud principalmente, la producción de comida, la producción de autos, los que hacen las asembladoras y todos estos tipos de transporte, ha afectado todo esto, vuelos, empleados, trabajos, empleadores y cantidad de cosas. Descanso, mucha gente descansó obligatoriamente por la pandemia y no le esperábamos. ¿Cuántos le esperaban? Levanta tu mano aquí. ¿Tú esperabas esta pandemia? ¿Cuántos? ¿Cuántos esperaban esta pandemia? El 0%, nadie, casi nadie. Nadie no esperaba esta pandemia. Fue de repente. Y cambió toda nuestra vida. Y ha cambiado la vida. Y ha cambiado cómo vemos las cosas. Pero jamás debe de cambiar nuestra fe, jamás debe de cambiar cómo vemos a Dios, que Dios está obrando a pesar de las circunstancias, pero jamás debe de traer temor eso a nuestras vidas. No dejemos que el temor nos consuma. ¿Qué se encarga de eso? Mira, me das un cristiano que está animado, que está allí. Te voy a dar un cristiano que está todos los días en la palabra. Pero me das un cristiano que está apartado. Te voy a dar un cristiano que no quiere ni leer la palabra, que está en pánico, que está afanoso, que está ansioso, que está ansiosa, que está hasta en depresión, ha entrado hasta depresión por todas las circunstancias que está viviendo. Porque no estamos dejando que la palabra de Dios, que el Creador, que nuestro Dios, que nos creó, que nos conoce la necesidad, nos dejamos instruir, alentar por su palabra. Oh, pastor, pero tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. No importa, Dios te creó, Dios sabe la necesidad. Necesitamos palabra de Dios. El Señor Jesucristo pasó por cantidad de cosas, hermano. Cristianos han pasado por cantidad de cosas en el pasado. Y podemos ver el ejemplo que ya hemos visto siempre de Job. Pasó por cantidad de pruebas. No solamente perdió su salud, perdió sus hijos, todos sus hijos. ¿Cuántos aquí hemos perdido todos nuestros hijos? Nadie. ¿Cuántos aquí perdieron todas las pertenencias, todo, y se quedaron en la calle? Nadie. Y siguió adelante. Job, porque su esperanza no estaba en sus hijos, su esperanza de Job no estaba en las cosas materiales, su esperanza no estaba en el ganado que él tenía, porque tenía mucho ganado, muchos bienes materiales. Su esperanza no estaba en ninguna de estas cosas, su esperanza estaba en Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Número 2, Dios, la receta que Dios nos da, hermanos, es que nos da esperanza en medio de este tiempo de desesperanza. Dios nos da esperanza. Vea lo que dice rápidamente
Romanos 15:4. Romanos 15:4. Regresemos a Romanos 15:4. ¿No escucho más amenes? Amén. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ya vimos eso, amén. A fin de que hay un propósito de que por la paciencia y la consolación de la paciencia, hermanos, en otras palabras también es hope, es esperanza. Es esperanza. Para que la esperanza que nos da a través de las escrituras tengamos, ¿qué dice? Esperanza. Dice, hay una fórmula de Dios, una receta de Dios, y dice, las cosas que se nos han escrito aquí antes para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra instrucción se escribieron, para lograr algo, para lograr paciencia, para tener consolación en estos tiempos, hermanos. Cuánta consolación no necesitamos en estos tiempos. Y ¿sabes por qué yo estoy tan aquí gozoso en este día? No por falta de pruebas, no por falta de dolores, de enfermedades. ¿Sabes por qué estoy aquí? Por la esperanza que Dios me da. ¿Sabes por qué estoy aquí con este gozo en esta mañana? Por la esperanza que su palabra me da. Y dice, consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Tú y yo tenemos esperanza, hermanos. Tú y yo tenemos esperanza en un Dios que nos da esperanza. En estos tiempos de dificultad, en tiempos de guerra, rumores de guerra, temblores, enfermedades, pandemia, en estos tiempos Dios nos da esperanza. Tengamos esperanza, ten esperanza, tenemos esperanza. ¿Sabía, hermano, que hay un dicho? Hasta los seculares dicen esto, que la esperanza es lo último que se pierde. Hasta los incrédulos saben esto. Hay que tener esperanza en nuestro Dios en estos tiempos. No hay nada más en este mundo que nos dé esperanza como Dios nos da esperanza. No hay nada en este mundo que nos dé esperanza como su preciosa palabra, que nos da, además de darnos esperanza, nos da aliento, nos alimenta. Mateo 4:4, yo lo voy a decir rápidamente. Él respondió y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Hay esperanza! Oh, hermano, yo no sé de ti, pero hay esperanza en la palabra de Dios. No solo de pan. Yo no solamente estoy viviendo de pan en este día. No solamente estoy viviendo de tortillas en este día. No solamente estoy viviendo de tacos en este día. Estoy viviendo de la esperanza que Dios me da. No estés viviendo tú del arroz y gandules, no estés viviendo del arroz moro, no estés viviendo del pan cubano, del sándwich cubano. Hermanos, aliméntate del pan espiritual todos los días. Hay esperanza en este pan. El día que yo no puedo comer, no me preocupo, porque mi mejor alimento es este. Sabía que había tiempos que no podía comer por causa de una enfermedad que tenía el exófago, no estómago solamente, sino el sistema del exófago y de todo esto, y no podía comer por mucho tiempo, pero no me desesperaba. Tenía que comer cosas, jugos, hasta Gerbers, tuve que comer, volví a mi niñez. Lo que no comí cuando era bebé, porque en nuestros tiempos no había Gerbers. No había nada de esas comidas. La mamá le hacía la pota, como dice aquí, y con de papa, de todo eso, y le daban, y eso era lo mejor. Y hasta eso tuve que comer ahora. Pero no me desespero, porque mi vida no depende tanto de la comida física, aunque es importante, pero no debe ser más importante. Pero los cristianos estamos así, mira. No, que no falten los huevos por la mañana, los huevitos, y eso es importante y qué delicioso. Muchos ya están hambrientos. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Y estamos afanados en todo esto, y es importante. El cuerpo lo necesita, lo necesitamos. Pero así, más que eso, necesito yo la palabra. Más que eso, yo necesito la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe lo que nos va a sostener nuestra vida en estos días hacia adelante? Es la bendita palabra de Dios. ¿Sabe lo que me va a sostener en tiempos de necesidad? La bendita palabra de Dios. Me va a dar esperanza cuando otros no tienen esperanza. La palabra de Dios me da esperanza.
¿Sabe? La gente que está ahora en los hospitales, cuando escuchan la palabra de Dios, hay esperanza. Y tú solamente puedes compartir palabra de Dios con alguien que está en el hospital. Dile palabra de Dios. Las palabras nuestras no tienen poder, pero la palabra de Dios vienen de la boca de Dios. Lo dice más claro allí. No dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para aquellos que dicen, no, la palabra vino de esos hombres. No, la palabra, Génesis hasta Apocalipsis, salió de la boca de Dios. Directamente. Eso quiere decir inspiración, salir. Él inspiró a todos ellos. Eso es salir, esa es inspiración de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos? Necesitamos fe, confianza. Romanos 10:17 dice, ustedes lo saben, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la palabra de hombre. No ideología, no que Dios me profetizó, no, hermanos, no estamos para ese tiempo en estos tiempos. Estamos para lo que dice la palabra de Dios. Esa es lo que da vida, esa es lo que da aliento, esa es lo que me da fe, esa es lo que me llena, lo que yo necesito en este tiempo. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es una luz a mis pies en este mundo de tinieblas que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, solamente escucha, Salmo 119, 105, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Oh, yo solamente me digo amén. Estoy de acuerdo, quiere decir amén. ¿Se recuerdan el miércoles lo que vimos? Así sea. La palabra de Dios, hermanos, qué bendición nos guía. Cualquier decisión, cualquier cosa que estemos pasando, vea la palabra de Dios. Guíame, Señor. ¿Qué voy a hacer? Es la brújula de nosotros los cristianos. La palabra de Dios. Mejor que cualquier GPS, porque el GPS falla, el satélite falla, el hombre falla, la tecnología falla, pero la palabra de Dios nunca falla. Y nos va a guiar, nos va a dar guía. ¿Qué debo hacer yo en esta situación, pastor? ¿Qué debo de hacer yo en este tiempo? Buscar de la guianza de Dios en su palabra, leyendo su palabra. Dios te va a decir, Dios te va a hablar. Señor, háblame a través de tu palabra. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios nos está hablando a través de su palabra en esta mañana. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos limpia. Nos limpia, dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús hablando. ¿Por qué somos limpios, hermanos? Por la palabra de Dios. Oh, hermanos, tú y yo somos limpios. Lo que el jabón no puede quitar, las impurezas que el jabón no puede quitar, por más caro que sea el jabón, el detergente, o más lujoso que sea, o más delicado que sea, no puede quitar lo que la palabra y la sangre de Cristo puede quitar en nuestras vidas. Los pecados sucios, las impurezas, los malos pensamientos, las aflicciones que vienen a mi vida, los malos pensamientos, pensamientos de suicidio, pensamientos de quitarse la vida a la gente, los jóvenes, nada más lo que va a hacer cambiar tu pensamiento, tu vida, joven, porque el mundo te ha cegado y te ha quitado la esperanza que tienes, y por eso la gente no quiere vivir más en este mundo, pero están muy equivocados porque el enemigo los ciega. El enemigo los engaña y no solamente van a sufrir aquí, pero van a sufrir en la eternidad si no se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador. ¿Qué más hace la palabra de Dios, hermanos? Nos redarguye. Regresemos a 1 Timoteo 3:15. Estamos allí cerca. Dice así. ¿Están? ¿Qué dice, hermano? No es esa, no es esa. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, ¿qué dice? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la que fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, ya vimos. ¿Para qué? Redarguir. La palabra de Dios, hermanos, no solamente nos enseña, nos redarguye. ¿Alguien aquí sabe qué es la palabra redarguir? Ya vimos enseñar, ya nos enseña. ¿Ah? Redarguir, que te trae una convicción en tu corazón, te redarguye, te hace sentir donde estamos mal, que tenemos que arreglar la situación para que nosotros podamos estar bien. Nos redarguye, amén. Entra en nosotros, que trae, no es como la conciencia la palabra de Dios, amén. Nos redarguye en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Para qué? Para corregirnos. Vea lo que dice lo siguiente: nos redarguye con propósito, para corregirnos, para instruir en justicia. El lema del instituto que yo me gradué en el 2000 es a fin. Ese es el lema, la escritura que tiene el pastor Enrique González: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, hermanos, no está hablando de ser perfecto, sino ser completo. Más bien, es una palabra que es para que seas completo, para completar. Muchos aquí nos sentimos que nos falta algo. Muchos aquí nos sentimos que nos falta algo. Y en el mundo no lo vamos a encontrar. En los vicios no lo vamos a encontrar. Pero cuando encontramos a Dios y su palabra, y que Él nos encontró, amén, porque Él nos estaba buscando, nosotros no lo estamos buscando, porque dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando encontramos esto, ya no hay necesidad de alcohol, no hay necesidad de drogas, no hay necesidad de marihuana, no hay necesidad, hermanos, de cocaína, no hay necesidad, hermanos, de pecados inmorales para hacernos completos. No hay necesidad. ¿Por qué el hombre siempre sigue buscando mujer y mujer y mujer? Porque hay una necesidad en ese hombre que nadie más la llena. La mujer, por más mujeres que tenga, vemos a Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Logró tener, ¿cuántas mujeres? 1000. Si nosotros no podemos con una, imagínense con 2 o con 3 o con 4. Tenía 1000. Imagínense las quejas. Imagínense los complaints, las quejas que tenía. Pero lo más grande, que no encontró satisfacción. Porque no satisface. Nada satisface en este mundo como nuestro Dios, como su palabra. Nos corrige cuando estamos mal. Es como un espejo, que yo me veía al espejo en los tiempos bíblicos. Casi no había, más bien en el Antiguo Testamento no había espejos, hasta que comenzaron a usar bronce. Era el espejo, el bronce, y allí se podía ver la imagen. Después, no sé qué más año, más reciente, en los años ya del Nuevo Testamento, hicieron los espejos, pero aún en los tiempos de Santiago, los espejos no eran como los espejos que tenemos ahora. Esos espejos se veía uno, pero no se podía ver. Por eso decía que la palabra de Dios es como un hombre que se ha visto en un espejo que no era de buena calidad, se veía y se olvidaba de cómo era, porque en verdad no se estaba viendo las imperfecciones, lo guapo, lo feo, cómo se veía, porque era un espejo que no tenía buena calidad. Pero ahora tenemos un espejo, y la palabra de Dios es más que un espejo. Nos dice dónde estamos mal. Y por eso muchos no les gusta ir a iglesias que prediquen solamente la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que le hicieran: todo está bien, no te preocupes, Dios tiene palabra, todo lo que quieran escuchar, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, yo decreto, yo declaro, no, hermanos. El Señor Jesucristo declaraba, porque era el Señor Jesucristo, tenía autoridad, pero yo no soy nadie para declarar o para decretar.
Y es la palabra de Dios. Entonces la gente va a donde le dicen esas cosas porque, ay, ahí sí me siento bien. Y me hacen, oh, qué lindo, dicen la gente carismática, qué lindo que fue el mensaje de Dios en este día. ¿De qué predicó el pastor? Que Dios me va a prosperar, que Dios me va a dar un buen trabajo, que Dios me va a dar buen salario y que voy a tener una casa, Dios me va a prosperar, voy a tener una mansión aquí, voy a tener todo esto. Y eso es lo que está predicando en estos tiempos, tristemente. No, esa no es sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, va a llegar al corazón y nos va a doler. Y va a decir, ay, Señor, si tengo que cambiar allí, ayúdame a cambiar. Es lo que hace la palabra de Dios, nos corrige donde estamos mal. ¿Qué más hace, hermanos? Si ya estamos terminando, nos da vida. La palabra de Dios nos da vida. ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos aquí en este día? Porque la palabra de Dios nos ha dado vida. Vida y vida en abundancia. Y vida, hermanos, nos da vida. Y hay esa vida todavía nosotros, porque la palabra de Dios se ha encargado de darnos vida. Algo que quiero que notemos en esta mañana, y casi estamos cerrando. La paciencia, se habló de la paciencia ahí en Romanos. El consuelo no viene, escucha bien, no viene a nosotros por rogarle o pedirle a Dios o a alguien que imponga las manos en nosotros y que diga, ora por mí, hermano, ora por mí, hermanita, ora por mí, pastor, oren por mí, pastor, ore por mí. La paciencia, la consolación, la esperanza no viene por oración, escúchame. No viene por rogarle a Dios. La esperanza viene a través de las Escrituras. Tampoco la esperanza viene, porque mucha gente lo ha mal interpretado. Algunos piensan que la paciencia que viene a través de los problemas. ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Que a veces comentamos o decimos y hemos cometido, o otra gente dice, no, la paciencia y la esperanza viene a través de las pruebas, viene a través de los problemas, viene a través de las tribulaciones que padecemos. No, Señor, no. Viene a través de las Escrituras. Vea lo que dice en Romanos 8, 24, 25. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Tremenda palabra, hermano. Una vez más lo voy a leer porque parece que no escucharon. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Más claro que ni el agua. Hermanos, iglesia, la paciencia no viene por los problemas que pasamos y las pruebas. ¿Sabes por qué? Lo acaba de decir allí la palabra. Viene, se van a asombrar. Viene. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene de los problemas y de las pruebas y de las enfermedades que pasamos? ¿Por qué no viene? ¿Sabe por qué no viene? Porque Dios tiene un propósito. Porque Él quiere que esperamos en Él, en su palabra. Porque si viniera, pon atención, porque si vinieran las pruebas, las enfermedades que cada uno estamos pasando aquí, si viniera la paciencia, la esperanza por las pruebas, los problemas que tú y yo pasamos todos los días, del día a día, todos aquí, desde el joven que está allá, desde los hermanos que están allá, hasta todo aquí, todos ustedes aquí hasta allá, serían todos pacientes. Seríamos todos pacientes. Todos seríamos aquí pacientes. Tendrían una paciencia todo el mundo. El servicio sería mejor, todos serían pacientes. Pastor, siga predicando, que aquí estamos más seguros que en ningún otro lugar. Siga predicando. No, pero la gente es impaciente. Ya pasaron las 12. Todos seríamos pacientes. Cuando hay tiempo que esperar en el doctor y vemos la línea que está desde la entrada hasta la otra entrada, y todos seríamos, ay, gracias, Señor, porque tengo que esperar todo este tiempo aquí.
Los que están en el hospital esperando una respuesta estarían gracias, gozosos. Oh, yo te alabo, Señor, de corazón. Yo te alabo porque estoy esperando. Ay, qué paciente. Gloria a ti, Señor. Estoy tan gozoso porque estoy esperando. ¿Los ven así, hermano? ¿Ah? Entonces no viene así, hermano. Viene por esperar en la palabra de Dios. Viene por confiar en la palabra de Dios, que Él me da esperanza, que la palabra de Dios nos da esperanza. Oh, hermanos, qué bendición es la palabra de Dios. Qué tremendo es la palabra de Dios, que cuando no hay esperanza, la palabra de Dios me da esperanza. ¿Qué nos dio esperanza? Cristo Jesús nos da esperanza. Estamos terminando. Regrese conmigo a Romanos, que estamos ahí mismo, Romanos, pero adelante, el 15. El 6, amén. Y estamos por terminar, amén. Gloria a Dios. Yo estoy bien esperanzado en mi Dios, amén. Ustedes también, yo espero que así también lo sea. Y dice claramente, dice, ¿para qué unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo? La receta, hermanos, de Dios que nos da, el propósito que Dios nos da para nosotros vivir en estos tiempos de desesperanza, no solamente tener esperanza en la palabra de Dios, tener esperanza en Dios, pero también para glorificar a Dios, aún en medio de la situación, aún en medio de mi problema, aún en medio de mi necesidad, aún en medio de mi circunstancia, aún en medio de lo que sea que estoy viviendo, es con un propósito. Dios nos hace que pasemos, nos permite que pasemos por pruebas, por enfermedades, por dolores, por cantidad de tribulaciones en mi vida y en tu vida, con un solo propósito: que glorifiquemos a nuestro Dios, que glorifiquemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el propósito más grande que tú y yo tenemos, iglesia: glorificarlo a Él. No solamente en los buenos tiempos, sino en los tiempos que no son tan buenos, que nosotros creemos que son malos tiempos, pero es el tiempo perfecto de Dios, es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Uno de los propósitos más grandes es esto: la necesidad, hermanos, que Dios nos creó a cada uno de nosotros, los individuos que estamos aquí, y a toda la humanidad nos creó con la necesidad de glorificar a Dios. Te los compruebo ahora mismo con la palabra de Dios. Romanos, allí mismo Romanos 1:25. Pero los incrédulos por eso buscan adorar a ídolos. Lo escribí antes. Ok, sí, está bien. Está muy bien, hermanos, está bien. Dios es falso, religión. ¿Sabe por qué? Porque dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe por qué la gente busca idolatría? Porque creyeron la mentira que el enemigo les puso. Porque la razón, ¿cuál es? Porque Dios nos creó a todo ser humano con una necesidad de Dios, pero la gente quiere buscar en madera, en yeso, en cantidad de cosas, y no está allí. La esperanza de Dios no está allí, hermano. No se encuentra allí. Las criaturas, vamos a leer una vez más, hermanos, ya que cambiaron la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas o a criaturas. En los tiempos de antes honraban a los animales. Hoy mismo todavía en la India honran a la vaca y es sagrada y no se la comen. Por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué me enseña esto? La Biblia. ¿Qué me enseña? Que tengo una necesidad. Y que la esperanza que mucha gente está buscando en ídolos, en otras cosas, en distracciones, en esto, en tecnología, en lo otro, nunca jamás se va a encontrar hasta que depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Salvador Jesucristo. Hasta ahí es donde vamos a parar de estar buscando en otras cosas, en otros lugares. La Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es clara.
Y nos dice también Efesios, y ya no tengo tiempo para que lo escriba, no lo vamos a proyectar, pero Efesios, tú puedes leerlo en tu casa. Efesios capítulo 1, 6, 12 y 14 nos dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para eso Dios nos creó, hermanos. Por eso el hombre busca otras cosas, pero fuimos creados para la alabanza de su gloria, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. No fuimos creados, escucha y cierro, concluimos con esto, para tener una vida de placer. No fuimos creados para tener una vida cómoda aquí en la tierra. No fuimos creados, aunque Dios quiere bendecirnos, pero nos va a incomodar porque no somos de este mundo. Este mundo, hermanos, está caído. No fuimos creados para solamente tener nosotros y complacernos a nosotros mismos y decir yo soy el último modelo sobre la tierra aquí y véame a mí, yo el que he vencido todo esto. No fuimos creados para eso. Fuimos para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo, reconocer que tenemos necesidad de Él. No fuimos creados para venir y ser modelos aquí, andar de modas y estar de modas en estos tiempos. No hay nada para en la viña del Señor, no hay lugar para eso. Fuimos creados para glorificar a nuestro Dios. Fuimos creados para darle culto a Él, reverencia a Él, glorificarle a Él, alabarle a Él. Es lo que deberíamos estar haciendo en estos tiempos de desesperanza. Y no hay tiempo en este tiempo de retroceder. No hay tiempo que perder, porque Cristo está a las puertas. O nosotros estamos próximamente a irnos. No sabemos, yo no sé. Dios sabe, nadie sabe. Pero estamos preparados en esta mañana para encontrarnos con nuestro Creador. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Si no estás preparado, hoy puedes estar preparado, recibiendo. ¿Cómo estoy preparado? ¿Cómo yo me puedo preparar? Número 1, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador para encontrarte con tu Creador. Un soldado que fue herido, termino con esta ilustración, durante la última guerra, estaba moribundo y su catre allí donde estaba, en un catre, de repente se escuchó un profundo silencio. Pues no se puede escuchar el silencio, ¿verdad? Pero no había nada, ningún ruido. Era de noche y hubo una exclamación alta que dijo el moribundo: ¡presente! ¡Presente! Los que estaban alrededor allí, los soldados, se despertaron y ellos sabían la condición, él estaba herido, moribundo. Se despertaron para ver lo que estaba pasando. Escuchen, dijo él una vez más, les dijo el moribundo, este soldado: están pasando lista en el cielo. Y en unos minutos, segundos más tarde, él pasó a la eternidad. Porque él tenía esperanza. Él sabía en quién había creído. El único que nos puede dar esperanza es Cristo Jesús. El único que nos da esperanza es Dios. La única fuente que nos da esperanza es la palabra de Dios. Una niña quinceañera, estaba bien, todo bien, su celebración y todo bien, pero de repente se enfermó y quedó ciega y paralizada. No podía ver, menos podía moverse. Un día escuchó al médico de cabecera mientras le decía a sus padres: pobre niña, por cierto que ya vivió sus mejores días. No, doctor, dijo la niña, mis mejores días están todavía en el futuro. Y son aquellos los cuales he de contemplar la hermosura de mi Salvador. Esa es nuestra esperanza. Que no seremos aniquilados, como muchos piensan o religiones piensan que cuando uno muere deja de existir. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos creó con un espíritu eterno y vamos a seguir, ya sea en la gloria si hemos recibido a Cristo, o en la condenación eterna en el infierno si no ha recibido a Cristo. Y tenemos esperanza
en nuestro Dios. Es la única esperanza final. La esperanza viva es el Señor Jesucristo. Es nuestra esperanza viva. Primera de Pedro dice así, 3 al 5: bendito el Dios. Cierro con esto y nos ponemos de pie mientras solamente tú escuchas y ves lo que estamos proyectando aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este tiempo, nadie saliendo o entrando. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Nadie viendo, nadie hablando. Es un tiempo, el tiempo más importante es este, que Dios tiene para nosotros. Nos ha dado esta oportunidad para escuchar una vez más de su bendita palabra, y hemos sido retados, hemos sido animados en esta mañana. Yo he sido animado en gran manera, como no te imaginas.